en el desaliento. Interesante que aparecen manos en posición de oración sobre una Biblia. Sí, ahí tenemos el ánimo que muchas veces necesitamos. Ánimo en el desaliento, Hechos 18, del 9 al 11. ¿Qué tal para ti fue el 2018? No me digas. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero recordarte que antes de terminar el año tuvimos un día especial de acción de gracias. ¿Recuerdas? Tuvimos un día especial de acción de gracias. De eso han pasado 2 semanas. Y estoy seguro que cuando a uno le preguntan ¿qué tal fue tu año?, uno ya comienza a recordar cosas que no le agradaron. Lo primero que sale así. Qué fácilmente olvidamos el bien recibido. Inclusive en ese día de acción de gracias hasta hubo que recordar algunas cosas que se habían pasado por alto y eran súper importantes que se dijeran. Tal vez, hermanos, para consuelo nuestro, se registran los versículos en los que nos detendremos hoy. De Hechos 18, versículos 9 al 11. Y digo tal vez, no por carecer de seguridad en cuanto a las promesas de Dios, sino porque no sé si se aplican a tu caso o a nuestro caso en particular. Es por ello que les invito a prestar atención para que diluciden por ustedes mismos si estas palabras son aplicables a su vida y a su momento aquí y ahora. Veamos un poco de contexto. A Pablo otra vez lo habían echado de la sinagoga local. Nada nuevo bajo el sol. Pero ahora uno del auditorio, un prosélito del judaísmo y que vivía al lado de la sinagoga, ofrece su casa para que las reuniones continúen. Desde el punto de vista de Dios y de la expansión del Evangelio, las cosas iban bien en Corinto. Había un lugar para reunirse. Crispo, el principal de la sinagoga, el presidente de la sinagoga, la autoridad máxima en la misma, nos dice el versículo 8, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. También el versículo 8. El Evangelio estaba saliendo de los moldes y formas judaicas, y aquí en Corinto, paganos, no de los temerosos de Dios, que se habían arrimado al judaísmo, como es el caso de ¿cómo se llama? Justo, versículo 7. No es el caso de estos temerosos de Dios que se habían arrimado al judaísmo, sino paganos griegos, corintios, nos dice el versículo 8, oían el Evangelio, creían en Cristo y le obedecían. Pero al parecer otras cosas y situaciones iban adquiriendo importancia para Pablo. La preocupación, cual sombra de nubes que anuncian una tormenta, estaban ocupando lugar en la vida del apóstol. Rememoraba sin duda alguna su pasado reciente y le quedaba claro que Dios le había mostrado que debía dejar Asia Menor y pasar a Europa. No fue una decisión basada en su imaginación, mucho menos en su deseo, lo que le hizo ver la visión del varón macedonio. ¿Recuerdan en Hechos 16:9? El varón macedonio que se le aparece a Pablo y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta fue una visión que él tuvo. Pero dice el texto ahí en Hechos 16
Y nosotros dimos por cierto que Dios nos llamaba a este lugar, ¿verdad? Hay mucho entusiasmo ahí. ¿Y qué había encontrado Pablo en Macedonia? Bueno, él podía recordar. En Filipo había encontrado azote, calabozo y sed. En Tesalónica, en menos de un mes tuvo que huir apresuradamente de noche, temiendo por su vida, por los alborotos y tumultos propiciados por quienes se oponían. Así llegaron a Berea, donde, a pesar de un mejor recibimiento en la sinagoga local, también ellos deben huir apresuradamente, esta vez hacia el mar, y se embarcan así hacia el sur, saliendo de Macedonia e internándose en la provincia de Acaya. Recala en la incrédula, hiperreligiosa Atenas, donde él es blanco de burlas y muchos que escuchan no le toman importancia al mensaje. Y ahora, más al sur, él ya está en Corinto, en la capital de la provincia. ¿Qué había hallado? Oposición, blasfemias e insultos. Este es un recuerdo que bien podría haber hecho Pablo. ¿Habría hecho bien al estar donde estaba? Si así era, ¿por qué entonces él estaba tan afligido? ¿Por qué su alma no hallaba reposo? Porque por algo Dios consideró necesario enviarle este mensaje, darle este mensaje a él directamente. Había algo que estorbaba. Ahora, ¿te has sentido alguna vez así? Emprendiste un rumbo que te pareció el correcto, pero tarde o temprano comienzas a dudar y dice: ¿habré hecho lo correcto? La duda comienza a corroer tu ser interior mientras contemplas y consideras evento tras evento negativo. Entonces uno se pregunta: ¿lo habremos hecho bien? Pero cuando pasamos por esto, no somos los únicos. Job era un hombre ejemplo de integridad y bondad, de rectitud y piedad. Sin embargo, llegó la calamidad a su vida de improviso y en abundancia, y lo más preciado para el hombre él lo perdió en pocos días. Perdió su hacienda en manos de bandidos, y a consecuencia de una extraña tormenta, y también a consecuencia de un gran viento, un temporal, destruyó, hizo caer la casa donde perecieron todos sus hijos. Su salud se deteriora de manera evidente al punto de quedar lleno de llagas expuestas. Sus amigos le juzgan, sus conocidos hacen burla de él y su esposa lo desprecia. Miren todo lo que le pasa a Job. No extraña entonces que en esa situación leamos en Job capítulo 3 su amargo lamento. En el versículo 1 del capítulo 3 de Job dice: después de esto Job abrió su boca y maldijo su día. Y este es solo el comienzo de su lamento. Algunas preguntas vimos en la escuela dominical que hace Job. Asaf, en el Salmo 73, no describe una lucha muy conocida entre los hombres. Él queda perplejo al ver la prosperidad de los impíos, cómo tienen buena salud, son soberbios, violentos y arrogantes, se burlan de los hombres y desprecian a Dios. Sin embargo, ellos prosperan. Y él, Asaf, que procura llevar una vida digna y recta, solo cosecha frustración tras frustración. O consideremos, por ejemplo, a Elías. Era un profeta de Dios y estaba haciendo la voluntad de Dios,
Dios estaba de su lado. Sin embargo, ante la amenaza de una mujer impía, huye al desierto y se refugia en una oscura cueva. Dios le habla: ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí en el libro primero de Reyes, en el capítulo 19, versículo 10, responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí encontramos una paradoja, porque él está preocupado por su vida, pero él, unos días antes, él lo único que deseaba era la muerte y se echó a morir debajo de la sombra de un enebro. Y así podríamos seguir con Jeremías, con Habacuc o con Juan el Bautista, entre otros, y encontraremos la misma condición humana, un cierto sucumbir bajo el peso de acontecimientos negativos. Es ahí cuando necesitamos la voz de Dios, que no solo nos saque de nuestro ensimismamiento, sino que nos diga qué hacer, con qué certezas contamos, cuáles promesas tenemos y qué perspectiva tener en cuenta. Eso lo encontramos aquí en nuestro texto. Veamos el caso de Pablo. En primer lugar, debemos decir que Pablo estaba haciendo lo correcto. Estaba haciendo lo que Dios le mandaba a hacer. Él estaba agradando a Dios, igual que Job, igual que Asaf, igual que Elías. ¿Por qué se nos olvida que si cultivamos rosas, las espinas vienen con ellas? Se nos olvidan estas cosas. La tierra fue maldecida por causa del pecado del hombre, y esto trajo consecuencias indeseables, no solo a la tierra, sino también a toda la existencia terrena. Y si esto afecta a los hombres, ¿y cómo les afecta? ¿Hemos de extrañarlo que se vean afectadas sus relaciones? Debemos considerar esto: que todo vaya bien en la vida no significa que quienes experimentan esta bondad lo merezcan, como bien lo muestra el caso de Job y el de Asaf. Más bien, esto da ocasión al orgullo y a la soberbia, por lo que marchar sobre rieles a menudo es el anticipo de una caída estrepitosa. Escuchaba una vez a Francisco La Cueva cuando vino acá hace muchos años atrás, y él decía que si un creyente se encontraba con que todo iba bien, que no tenía problemas de ningún tipo, nada se oponía a su deseo, dijo él, que se echa a temblar, porque eso significa, es muy probable que la mano de Dios caiga sobre él. Pablo no llevaba una vida difícil porque era desobediente a la voluntad de Dios. Él no cosechaba dificultades por ser soberbio y orgulloso. Él no era despreciado porque quería imponerse sobre los demás. Él no estaba afligido bajo el peso de malas decisiones. Nada de eso. Él sufría por la voluntad de Dios, y esto lo estaba minando su espíritu, por lo que Dios salió presto a socorrerle. Lo afirmó en la obra que lo había llamado a hacer. Versículo 9: habla y no calles. Él estaba sufriendo, sí, pero estaba sufriendo por la voluntad de Dios. Por lo tanto, debe escuchar otra vez qué es lo que debe hacer. Habla y no calles. Dios lo había llamado a eso. Aquí, hermanos, aprendemos lo primero: lo que estamos haciendo es lo que Dios nos manda a hacer. Y sabes que esto cambia de persona a persona, pues depende de los dones, de los talentos, de las habilidades y del llamado que Dios da y hace. Así que debemos preguntarnos. Con esto no quiero decir que hacer lo que Dios dice que hagamos es que todos nos vamos a dedicar a la predicación del Evangelio. No.
porque esto es de acuerdo a los dones, talentos y habilidades que Dios da a cada uno. Pero así todos debemos preguntarnos, dentro de lo que estoy haciendo, ¿hay algo que debo cambiar? Tal vez sea trabajador en una fábrica, en una línea de montaje. ¿Hay algo de lo que estoy haciendo que yo debo cambiar, que lo estoy haciendo mal? Debo hacerme esa pregunta. ¿Me he alejado de la voluntad de Dios? ¿Actúo correctamente? ¿Soy éticamente correcto? Sabemos qué debemos hacer en este caso. Si encontramos de que debemos hacer algunos cambios, debemos volvernos a Él. Pero si estamos en la voluntad de Dios y nuestra conciencia no nos reprende, entonces sigamos adelante. No nos detengamos. Habla y no calles. Eso le dice Dios a Pablo. Veamos ahora las certezas que Dios le dio. Le dio la obra para hacer y veamos ahora las certezas que Dios le da a Pablo. En el versículo 9 y en el versículo 10 lo encontramos. Son dos frases. Una, no temas. 2, versículo 10, yo estoy contigo. No temas. Aparece 2 veces aquí en Hechos y en relación con Pablo, pero aparece otras 8 veces en el Nuevo Testamento y 36 veces en el Antiguo Testamento. Siempre está en relación a alguien estimado por Dios, al cual le asegura su paz en medio de la tormenta. Lamentaciones capítulo 3 versículo 7 es una muestra que grafica este proceder. Dice ahí: te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas, no temas. No temas, escuchó José cuando estaba temeroso sobre su situación con María, ¿recuerda? No temas. No temas, escuchó Jairo cuando le dijeron que su hija había muerto. No importunes más al maestro. Tu hija murió, déjalo tranquilo. ¿Pero qué escucha Jairo? No temas. No temas. No temas, oyó Zacarías con la congoja de su mujer estéril. Era sumo sacerdote, ya anciano. Su esposa anciana también. Él estaba ya con poco tiempo para morir, pero tenía esa preocupación en su corazón. ¿Y mi descendencia? ¿No voy a tener descendencia? Y en esto él, ministrándole al Señor, él escucha la voz: no temas. Y seguido de ese no temas, siempre hay buenas noticias. Siempre hay buenas noticias. No temas, escuchó María cuando no entendía lo que ocurría dentro de ella. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. No temas. No temas, escuchó Juan cuando vio a Jesús entronizado y cayó como muerto por la impresión. Esta expresión, no temas, nos da cuenta que estamos cerca de lo divino. Nos dice que hay misterio, hay incertidumbre, pero Dios nos atrae así diciéndonos: no temas. No temas implica que sin importarle el lugar y las circunstancias, estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. No fueron las circunstancias las que nos llevaron allí, ni siquiera fueron los enemigos los que nos llevaron allí. Después de todo, ¿qué pueden hacer para contrarrestar el poder de Dios? Es Dios quien nos ha conducido a ese lugar. Por lo tanto, no temas. Y Pablo ahora escucha la segunda certeza: yo estoy contigo. No era que Pablo lo ignorara, pero él necesitaba en esa hora oscura esa afirmación: yo estoy contigo. Yo estoy contigo fue lo que escuchó Isaac morando en tierra extranjera y luchando por sobrevivir a la muerte de su padre Abraham.
Yo estoy contigo, fue lo que Jacob oyó cuando huía de su hermano Esaú, temiendo por su vida. Yo estoy contigo, es la expresión de Dios a un pueblo temeroso y débil cuando habla por medio del profeta Isaías. Yo estoy contigo, en lo que oyó Jeremías cuando sopesaba lo difícil de su misión que le era anunciada como infructífera por designio del mismo Dios. Esa, hermano, sí que es tarea difícil. Mira, anda, habla, ellos no te van a oír, no te van a pescar, se van a oponer a ti, se van a burlar, no te van a oír, pero tú anda. Yo no podría decir, pero entonces ¿para qué voy a ir? No, esa no es la pregunta correcta. Anda, hazlo. Yo te mando. Yo estoy contigo. Sin duda, hermano, esta es una frase que el apóstol Pablo, conocedor profundo de la palabra de Dios, él conocía estas frases. Él estaba familiarizado con ellas. Él estaba familiarizado con él. No temas y yo estoy contigo. Y ahora él mismo la escucha. Pero ¿acaso esta no es la promesa para cada creyente? El Salmo 91, versículo 15 nos afirma a nosotros: con él estaré yo en la angustia. Jeremías 46, 28 dice: tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Escuchar, no temas, no pasa nada, ayuda, pero no tanto, ¿verdad? Es como cuando te acercas a una casa que no conoces y sale el perro que no te ladra, pero que comienza a dolerte, y el dueño te dice: mira, no, si no temas, no le va a hacer nada. ¿Sí? ¿Te confías de eso? No te confías. Ayuda, claro que ayuda, pero igual toma tu resguardo. No temas, no pasa nada, pero en cambio oír: no temas, yo estoy contigo. Y esto dicho por el mismo Dios hace que surjan fuerzas donde no las hay, y que aparezca la osadía y valentía donde ayer reinaba el miedo y la incertidumbre. Pero jamás escucharemos estas palabras si insistimos en nuestros propios caminos y nos apartamos de la senda que Cristo nos trazó. ¿Quieres escuchar el no temas? ¿Quieres oír el yo estoy contigo? Haz la voluntad de Dios. Consecuencia de esta certeza implantada en el corazón y mente de Pablo por el mismo Dios, recibe ahora de Dios la promesa. Dios le dio la obra, ¿qué hacer? Dios le dio certezas. No temas, yo estoy contigo. Ahora Él le da promesa. Le dice: no te harán daño. Versículo 10. Era importante para él recibir esto. En el versículo 10 dice: ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. La vida del que siembra en los corazones palabras de vida no es fácil. Dice el Salmo 126, versículo 6: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. El llanto es llanto de congoja, no es llanto de emociones felices. No hacía muchos años que lo habían apedreado y arrastrado fuera de los muros de la ciudad, dejándolo como muerto. ¿Recuerdan? Cuando Pablo lo dejan ahí en las afueras de Listra. Eso no se recordaba a él. Eso había sido en el viaje anterior, en la región de Galacia. Ahí en Hechos 14 lo encontramos. Pero en Macedonia no había mejorado mucho la recepción. Ya había huido temiendo por su vida, y los rumores en Corinto no eran buenos. Sería víctima de otra turba. ¿Cómo se acostaría él cada día? ¿Sería apresado por las autoridades? Ahora, yo no sé qué sería mejor, porque si ustedes recuerdan, cuando lo apresaron las autoridades en Filipos, le dieron una paliza,
lo encerraron en la cárcel, le pusieron los pies en el cepo. Entonces ninguna de las dos perspectivas era buena. Él tuvo un injusto y duro encarcelamiento en Filipos. Entonces él tenía razones para estar temeroso. Necesitaba oír la seguridad de que solo Dios puede dar. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Era la promesa para ese tiempo y esa hora. Tenía que seguir trabajando, tenía que seguir testificando. ¿Faltaban recursos? Dios llevaría su provisión en el momento justo, como el mismo Pablo da testimonio. Cuando me faltó, llegaron los hermanos de Macedonia con la ofrenda. Su vida, como la vida de su discípulo más influyente de todos los tiempos, Juan Calvino, era un ejemplo del carácter cristiano, que en palabras de Teodoro Beza, era, dice él, fácil de difamar y difícil de imitar. ¿Sería calumniado? Por supuesto que sí. Pero eso no debía detenerlo. Pablo ahora tenía la promesa, nadie lo tocaría. Donde Cristo es predicado, allí está Él. Y nada ocurrirá si Él no lo permite. Y todo lo que Él permita es bueno, redunda en bendición para su pueblo y en gloria suya. Donde el mensajero es perseguido, allí es perseguido Cristo. Pablo lo supo cuando persiguiendo a los cristianos oyó la voz, ¿recuerdan? Hechos 9:4, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él en su ignorancia y perplejidad exclama, ¿quién eres, Señor? Entonces oyó la respuesta que deben oír todos los perseguidores de todos los tiempos: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora Pablo era el perseguido, pero Jesús, fiel a su promesa, estaba con Pablo, el perseguido. Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta promesa está en relación con hacer el trabajo que Dios nos manda a hacer. Hermanos, tenemos su presencia y su protección cuando estamos haciendo lo que a Él le agrada. ¿No es esto algo maravilloso? Su presencia y su protección. Pero Jesús no le dice solo lo que debe hacer. Tampoco se limita a darle certeza y a hacerle una promesa. También le da una razón para todo ello. Le da una perspectiva de lo que Él, Jesús, hará en esa difícil ciudad. Sin duda alguna, Pablo tenía algunas preguntas que no estaban siendo respondidas. Él en su viaje, en su segundo viaje, cuando deja Galacia, se interna en Europa, ingresa vía Filipos, estuvo poco tiempo en cada lugar. ¿Por qué? Porque siempre se levantó una turba, siempre fue acusado injustamente. ¿Pasaría lo mismo en Corinto? Necesitaba oír a su Señor. Tenía preguntas. Y Él le da una perspectiva. Le dice Él, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Mucho pueblo? ¿Oí bien? Debe haber pensado Pablo. ¿Mucho pueblo en Corinto? Sí. En una ciudad conocida por su laxitud sexual, en una ciudad conocida por su orgullo y por su arrogancia, una ciudad de hombres y mujeres perdidos en perversiones diversas. Allí mismo el Señor tenía mucho pueblo. En 1 Corintios, en el capítulo 6, los versículos 9 al 11, podemos vislumbrar algo de este pueblo que el Señor rescata. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis.
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. En este pueblo de Corinto, en esta ciudad de Corinto, donde Dios dijo, tengo aquí mucho pueblo, de entre esta gente Dios sacó a los suyos, Dios escogió. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. También en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, los versículos 26 al 28, encontramos otra perspectiva de este pueblo. Dice, pues mirad, está hablando Pablo, mirad hermanos, le habla a los corintios, mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quiénes son este mucho pueblo? Estas son aquellas ovejas que no eran de Israel. Este es el pueblo gentil de los cuales tú y yo formamos parte. Lo había dicho Jesús en Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cuánta gracia vemos desplegada aquí. Cuánta misericordia. Pero no solo con Pablo, que responde a sus interrogantes, pues fruto de esta confianza renovada en el Señor, Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto predicando y enseñando, algo que no hizo en ninguna otra parte, ni en Macedonia ni en Acaya. 1 año y medio, pero no fue fácil, ni fue grato. 1 Corintios capítulo 4, versículos 12 al 16 nos da algunos visos de la relación que existió entre los corintios y el apóstol. Dice ahí, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Él engendró a los corintios por medio del Evangelio. Fue duro para él, fue un trabajo duro. Lo dice también en la segunda epístola a los Corintios capítulo 12 versículo 15. Ahí dice el apóstol, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Hermanos, se necesita fe en Dios para perseverar. No nos sorprende que haya escrito en 2 Corintios capítulo 7 versículo 5, de fuera conflictos, de dentro temores. ¿Quién quiere hacer un trabajo así? Solamente aquellos que son llamados por Dios para esta labor. Es así como Pablo tuvo ánimo en el desaliento, pues este no provenía de una práctica pecaminosa, sino de una acumulación de experiencias negativas, pero ésta las obtuvo sirviendo al Señor. A veces las personas, los creyentes, entran en estados depresivos
producto de una vida de desobediencia. Pero no estamos hablando aquí de esto. Aquí estamos hablando de una acumulación de experiencias negativas sirviendo al Señor. ¿Podemos decir lo mismo? Entonces, si podemos decir lo mismo, es como si Dios nos dijera hoy: no temas, yo estoy contigo. Continúa, sigue adelante. Pero si vamos por nuestro propio camino y experimentamos dolor, disgusto, oposición, entonces no tomemos el consuelo que Dios aquí Él da, porque no es para ti. Aunque también hay un consuelo y descanso para ti, y este se encuentra en Cristo. Porque si no estás haciendo la voluntad de Dios, ven a Él arrepentido, confiésale tus pecados y Él te perdonará. Tal vez seas de aquellos débiles y flacos que sucumben ante el peso de las pruebas. Estás haciendo la voluntad de Dios como esposo, como padre, como trabajador, pero fallas constantemente y ya estás cansado. Casi no quieres ni levantar la vista. Te han pagado mal por bien y has dicho: ya tengo suficiente. Bueno, si este es tu caso, estas palabras son para ti. Isaías 40:29 habla de nuestro gran Dios y dice Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que así sea, que sean en esta mañana renovadas tus fuerzas en el Señor Jesús.